Sí, amor, el ver a la persona que más amas o de las personas que más amas en la vida sufrir así, las circunstancias que no encuentran un consuelo, pues sí es frustrante, porque no sabes qué hacer, pues no sabes cómo, si existir, si respirar, si no respirar, si estar, si brindarte ayuda, hacerte un café, quitarme, desaparecerme, no sabes qué hacer, no sabes cómo navegar, entonces... ¿Cómo sostener una relación cuando cada uno transita el duelo de forma diferente? ¿Es posible encontrar crecimiento y conexión dentro del dolor compartido? ¿Te has sentido culpable por seguir adelante mientras tu pareja aún está estancada en el duelo? ¿Es el duelo una prueba de amor o un proceso individual dentro de la pareja? Cuando una pareja atraviesa una pérdida, el duelo no solo se vive individualmente, también se vive juntos y a veces dolorosamente separados. Cada persona siente distinto, expresa distinto, y en ese contraste puede haber un abismo o un puente. Hoy hablamos de ese espacio frágil entre el dolor y el amor, entre el sostener y el necesitar ser sostenido, porque en medio de la pérdida, el vínculo también se pone a prueba. Para lograr que una relación en pareja trascienda, se necesita apertura. Apertura a escuchar, a confiar, a amar, a ser vulnerable. Apertura es un espacio seguro para explorar mente, cuerpo y espíritu. Creando una transformación no solo personal, sino también en pareja. ¿Estás buscando transformar tu relación al siguiente nivel? ¿Estás buscando desarrollar conciencia y espiritualidad en pareja? Somos Ricardo y Alma. Esto es Apertura. Si hablamos de algo que puede unir profundamente una relación amorosa, el duelo está entre las más importantes. El duelo en pareja no siempre es al mismo tiempo, ¿no? O de la misma forma, porque a veces una persona llora y la otra aguanta, ¿no? A veces una se rompe y la otra reconstruye, o está ahí para recoger los pedazos de la otra persona, ¿no? A veces los dos se quebran, amor. Sin palabras, sucede también. Pero el día de hoy, amigos, quiero hablarles de ese tipo de duelo, el que toca la puerta de una relación y la pone a prueba, nos pone contra la pared, en las cuerdas, ahora sí, ¿no? Pegándonos el jab. Este tipo de duelos transforman. Obviamente sufrimos, pero nos transforman. Y cuando el dolor entra en casa, la pareja tiene dos opciones: o literalmente separarse o aprender a sostenerse, lo cual fortalece la relación de una manera increíble. Así que este episodio, amigos, es para quienes han visto llorar al amor de su vida y no supieron qué hacer. Fue un poquito incómodo, o más bien doloroso. O para quienes acompañan el duelo desde el lado que no tiene respuestas, ¿no? No saben qué hacer, pero lo sienten, está ahí. Porque a veces el estar es más que suficiente, especialmente para la pareja, amor. Así es. Especialmente en esos momentos de colapso, ¿no? Porque hay muchos tipos de duelo y pues lo vamos a platicar en este episodio. Así que bienvenidos, de este lado les habla Ricardo y de aquel lado. Hola, yo soy Alma. Bienvenidas parejitas y solteros también, ¿por qué no? A este su podcast favorito. Gracias por otro episodio más y por otro espacio más y permitirnos compartir nuestras vivencias y poca sabiduría, bien aprendida. Poca, pero bien aprendida. Así es. Nosotros también estamos en un proceso y queremos caminar junto contigo, ¿sí? Junto con los dos. Y navegar juntos en este proceso de descubrimiento y sanación. Así que pues vamos a entrarle al tema. El día de hoy, el tema del duelo, bastante fuerte para nosotros, muy, muy reciente, y sobre todo porque nos hemos dado cuenta que ha estado durante toda nuestra vida con nosotros, ¿no? Y sí, el duelo, wow, mi amor, o sea, es un temazo el duelo, precisamente porque nosotros en nuestra vida pues hemos pasado muchos procesos, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente los vive también, pero no concientizan, ¿sí? O no se sabe, mucha ignorancia, no se habla, un tabú de que estamos viviendo duelos todo el tiempo, ¿no? Y esos duelos pues son un tanto ignorados, no trabajados, bloqueados, ¿sabes? Y muchas veces ni siquiera sabemos que lo que estamos pasando es un duelo, ¿no? Y cómo afrontarlo. Porque hay muchos tipos de duelo, no nada más para cuando pierdes un ser querido, ¿no? Así es. Entonces, creo que el poder navegar primeramente decir, ¿sabes qué? Reconocer un duelo, ¿sabes? Identificar un duelo.
ya una vez que lo identifiques o lo empiezas a trabajar, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya en ese momento entiendes que no es que haya algo mal contigo, ¿no? O sea, no naciste defectuoso, no es que exista algo mal en ti, sino que todos en algún momento nos rompemos. Sí, y como dices tú, diferentes tipos de duelos, ¿no? Pero son duelos. Pero está bien ese tipo de cuando lo rompemos, ¿no? El tocar fondo es bueno, ¿no? Porque todo es para arriba. Claro. Ya no es para abajo. Así es, así es. Y bueno, cuando uno se quebra, pues es como si se te quebra una vajilla, ¿no? Pues hay gente que la tirará a la basura y hay gente que la volverá a enmendar, ¿no? Uh-huh. Y puede volver a hacer un plato, ¿no? Un plato más fuerte a lo mejor, reconstruido, ¿no? Y creo que pues ese es el punto de lo que vamos a hablar. Creo que muchas veces también no solamente estamos pasando un duelo, podemos estar pasando varios. Un ejemplo, te acabas de divorciar, ese es un duelo, porque mucha gente tiene la connotación de que un duelo es solamente un fallecimiento, y no es así. No, yo tuve la bendición de estudiar tanatología, tomé un curso de algunos meses con Gaby Islas, que es una de las tanatólogas pues, más reconocidas en Latinoamérica. Y creo que más como tomarlo para yo enseñar, lo tomé para primero procesar. Y ahí fue para mí un despertar, porque ahí me di cuenta que yo tenía muchos duelos que no había identificado como duelos y que pues han sido muy importantes en mi vida y han sido parteaguas en mi vida, ¿no? Creo que el primer duelo que yo identifiqué es haber sido diagnosticada con ovario poliquístico, que es una condición endocrina y afecta pues, la parte del peso, la regulación de tu metabolismo, ¿sí? Tu cabello, tu piel, infertilidad, cambios de humor, híjole, muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a tener estos cambios en mí, yo pensé que eran parte de mi personalidad. Y pues sí, como lo he platicado en otros episodios, pues sí fui muy juzgada, ¿no? Y yo también, pues, cómo quería que la gente me entendiera si yo ni siquiera me entendía a mí, ¿no? Yo no me conocía en ese proceso. Tuve sobrepeso durante años, no digo, tú me conociste delgada todavía y creo que durante la mayoría de nuestros años había estado yo en sobrepeso. La manera de ver la vida, amor. La manera de ver la vida era muy negativa, mucha victimización. Por lo mismo, pues, porque no entiendes lo que estás pasando y no entiendes que ya que empiezas a procesar los duelos, pues vienen con un propósito, ¿no? Muy, 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 muy mágico. Qué bonito esa parte cuando puedes ver sí. de un punto espiritual que es el por qué está sucediendo, ¿no? O el para qué más bien, ¿no? ¿Cuál es la razón? Sí, y simplemente, o sea, mi forma de ser cambió, mi forma de ver la vida cambió, mi forma de hacer las cosas cambió, mi forma de sentir cambió. Y definitivamente para mí fue un proceso bien difícil, amor, porque no te aceptas. O sea, creo que otro de los ejemplos de duelos es enfermedades, ¿no? Diagnósticos, que fue este caso. Y qué importante es procesar lo que se te diagnosticó, buscar dentro de tus posibilidades una cura, ya sea, pues también, no, porque creo que esa fue la parte que a mí me limitó, pensar que solamente era tratar mi cuerpo por medio de medicamentos. Y cuando yo me doy cuenta, con los años, cuando ya me compruebo yo que yo puedo bajar de peso, que puedo regular mi menstruación y muchas cosas, mi ovulación, bla, bla, bla. Creo que ahí fue un parteaguas de darme cuenta que no solamente es el cuerpo el que se tiene que trabajar, sino también el espíritu. Y las emociones. Entonces creo que y ya después entendí con el tiempo que el diagnóstico que yo tenía pues es una consecuencia o síntomas de muchas cosas que no se trabajaron en mí, ¿no? De niña, traumas, abusos, como lo he platicado en otros episodios. Y también sí, o sea, muy psicológico, muy aprendido también. Entonces, pues sí, amor, el ovario poliquístico ha sido todo un camino y pues tú lo has vivido conmigo. Te he tenido agarrada de la mano todo este tiempo, ha sido tu acompañante, ¿no? Sí, porque es difícil como mujer cuando tú tienes irregularidades en el estado de ánimo, cuando tu personalidad se ve manchada por
por las hormonas y por las emociones que son muy fuertes, ¿no? Por la psicología que está viendo en tu cuerpo, cambios químicos, desbalances. No cualquier hombre, digo, hablando como mujer, no cualquier hombre se queda, no cualquier hombre acepta, no cualquier hombre te ama a pesar de eso, ¿sabes? De todos los defectos físicos que puedas tener, ¿no? Una de las cosas que también complicó mucho el duelo es no poderlo separar, porque los duelos se tienen que trabajar individualmente, no puedes nomás como que ponerlos todos así como un caldo y que se cuesta todo, ¿no? La parte de la infertilidad, híjole, me pegó, amor, pero fíjate, ¿cómo? Porque no era algo que yo tuviera en la cabeza. Yo creo que me pegó cuando nos casamos y cuando ya pasa tiempo y la gente así como que, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, no vas a ser mamá, ya se están tardando, algo está mal. Sí. Constantes cuestionamientos, obviamente las expectativas, ¿no? De la familia. Oye, pues ya nos estamos haciendo viejos, queremos tener un nieto tuyo. Cosas así, ¿no? Que siempre vas a las reuniones familiares y siempre, ay, no eres mamá todavía. Sí. Cosas así, como si algo me faltara un brazo o algo así, ¿no? Creo que también la aceptación, tanto mía, se proyectaba. Inclusive para mí fue muy difícil porque cuando yo empiezo a comerme todas estas ideas o aceptarlas o adaptarlas de la sociedad, de que tengo que ser mamá, que mi vida no es completa, no tengo una familia, si no hay hijos, ahí fue donde yo me dañé, porque yo no pensaba así. Yo decía, ¿sabes qué? Como vengan las cosas, o sea, no necesito algo para ser feliz, ¿no? Y sería un complemento, obviamente, y qué bonito, ¿no? Pero pues por algo, ¿no? No ha llegado y es un misterio muy, muy grande de la vida, ¿no? Pero creo que mi clave para yo poder navegar este tema de la infertilidad ha sido entender que hay personas que van a ser mamás, van a venir a este mundo a ser mamás, hay personas que no. Y está bien, porque por ejemplo la gente me dice, es que Dios te lo va a mandar. Ok, pues que me lo mande. Digo, tengo 17 años teniendo fe en eso y no ha pasado. Entonces, si Dios lo manda, qué bonito porque se ha esperado, pero si no lo manda, pues también vamos a estar felices con su voluntad, ¿no? Sí, y con la voluntad de lo que sea, de lo que creas, ¿no? El universo, la vida misma. Porque la vida pues es un misterio, ¿no? Que de hecho es un tema que nos han pedido mucho la gente, el tema sí, lo vamos a desarrollar, ya exactamente. Está en proceso para ello, así que esténse atentos. Sí, entonces creo que cuando yo me regresé a mí, porque te distraes de ti y te enfocas mucho en lo que piensan los demás, en las exigencias de los demás, en cómo viven la vida los demás, y regresas a ti, ahí te das cuenta qué es realmente lo que te hace feliz. Entonces yo soy feliz así. O sea, no es que me falte un hijo para ser feliz. Y creo que esa es la clave del duelo, o sea, porque hay etapas en el duelo. Entonces, la aceptación es el punto de la montaña Everest. O sea, es ese punto que todo el mundo quiere llegar. Y ¿sabes qué curioso, amor? Hay personas que puede pasar una situación y la aceptación suele llegar dependiendo cómo está la persona en su nivel de conciencia, ¿no? ¿Será que has aprendido a vivir sin hijos? Sí, claro, se vuelve un estilo de vida. ¿Será que ya sanaste ese duelo? Sí. Porque al principio fue muy difícil, caímos en depresión muy fuerte, ¿recuerdas? Sí, porque una de las cosas más difíciles que creo que se me pasó a decir ahorita es precisamente el que cuando yo más, porque nosotros, vamos a entrar en tema ya después en otro episodio, pero sí se intentaron cosas, y creo que me di cuenta que cuando precisamente no sucedía, me daba el bajón. Y ya, todo el mundo invitándome a baby showers. Todo el mundo, baby fever, ¿no? La fiebre de los bebés. Claro. Pero también es cuando tú traes algo en la cabeza, lo empiezas a ver mucho. Sí, le llaman sistema SAR, ese sistema de activación reticular, exactamente. Entonces, sí, la energía es muy fuerte, pero bueno, definitivamente un proceso complicado, sobre todo para ti también, para los dos, el entender ambos que podemos ser felices así, ¿no? Creo que otro de los temas o duelos fue las mudanzas, amor. El mudarme constantemente de país, no solamente en la ciudad. Creo que tú traes más esa experiencia. Ahorita voy a platicar, ajá. Pero, híjole, el dejar familia, amigos, no solamente dejas eso, o sea, dejas tu identidad, dejas lo familiar, lo que te formó, tu historia, pues, ¿sabes? Y creo que esa parte fue difícil. Sí me adapto fácil, lo puedo decir. Creo que el duelo fue un poquito más llevadero en ese tema. Pero yo creo que el más difícil ha sido cuando me vine de México a Estados Unidos.
sobre todo porque estuve sin mis papás un tiempo. El inglés, o sea, varias cosas. Pero de todos los otros cambios, sí he vivido un duelo porque siempre se extraña la familia. Tomas un estilo de vida diferente. Vienen otras vivencias, otros retos en un lugar que no conoces, con gente que pues, no tiene ni familia y tu familia prácticamente es tu familia política. Sí. Un beso a mi familia política, a mis cuñados y mi suegra, que han sido pues otra familia para mí, ¿no? Y amor, el más fuerte ha sido mi identidad. Mi identidad, el cuestionarme qué he sido. A su madre, ese duelo ha sido fuertísimo y yo creo que se marcó, ya viene de años, lo vengo trabajando de años, pues hago lo que puedo, ¿no? Con lo que tengo. Pero definitivamente desde el fallecimiento de tu papá, amor, yo que sí. O sea, ahí fue donde, no, yo me pregunté qué tanto he participado yo, o sea, realmente en mi vida. O he sido un Mario Bros, ¿no? Jugado por alguien más en la Matrix, ¿no? O sea, o en el juego. Qué buen despertar, ¿eh? Y porque sí, muchas veces hay gente que me dice en terapia, es que yo siento que estoy viviendo una vida ajena o que estoy en un videojuego, o sea, que alguien me está moviendo, ¿no? Y yo creo que cuando tú retomas tu poder, cuando te das cuenta que tú puedes tomar decisiones, que también tiene mucha responsabilidad, no nomás es decir, sí, es como los adolescentes, es que yo ya tengo edad, órale, pues sal y hazlo y para que veas lo que es la vida, ¿no? Que todos nos va a pasar, ¿no? Pero creo que no caer en esa soberbia, ¿no? De creerlo saber todo y dejarte que la vida te sorprenda. Creo que el también entender que nosotros como tenemos luz tenemos una sombra y van a pasar cosas en tu vida que no van a ir alineadas con lo que tú quieres, pero es parte de lo que te vuelve a alinear. Pero son cambios que son para bien. Sí. Evoluciones en pro del camino de uno, ¿no? ¿Cuánto de mí fue programado? ¿Cuánto de mí fue inculcado? ¿Cuáles miedos eran míos o eran prestados o eran robados? Porque inclusive a lo mejor alguien proyectó sus miedos en mí y yo bien a gusto, ¿no? Te digo, para lo malo siempre estamos, ¿no? O sea, claro. Todo queremos ahí. Hasta lo malo lo agarramos. Pero bueno, como lo escuché en un podcast, ¿no? O sea, no es como viajar al pasado para querer corregir el pasado. Es viajar al pasado para interpretar por qué somos como somos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no, esto ya no me sirve, esto ya no se alinea conmigo. Y creo que por eso el duelo es a veces más difícil para ciertas personas porque no hay esa aceptación, no hay ese trabajo de la sombra. De ver que en un duelo, si por ejemplo pierdes a una persona y te está doliendo tanto la partida, probablemente había un apego no sano, ¿sabes? En esa relación. Obviamente va a doler, pero ahí es donde tú te das cuenta que se te pierdan las llaves de tu carro, ¿no? A lo mejor le tienes mucho amor a lo material, ¿no? Y a lo mejor sí soltar un poquito, ¿no? Sí, o sea, ¿quién fui? ¿Quién soy ahorita? Porque con el duelo te rompes, el duelo te sacude, el duelo te despolvorea, ¿no? Y creo que a veces uno ya no sabes quién quiero ser, ¿no? Y creo que eso es parte también del duelo, que el duelo es muy hermoso también porque te permite resetear, te permite volver a preguntarte a dónde quiero ir y sí, romperte para volverte a pegar, ¿no? Y creo que también ese trabajo de pegar esas piezas tiene mucho trabajo muy bonito. Y yo ahorita te lo puedo decir que me siento en el mejor punto de mi vida. Y nunca pensé decirlo. ¿Por qué? Para que escuche la gente. Porque siento que Dios, el universo, la vida unió fuerzas, estamos bendecidos. Todos estamos bendecidos porque lo que sucede no nos sucede a nosotros, sucede para nosotros. O sea, Dios te está mandando algo que tú a tus ojos humanos, tu ego no te va a dejar aceptar ni tomar, pero era lo único era donde te tenía que dar. Sí. Porque de otra manera seguimos en la vida como seguimos, ¿no? Pero paso contigo. De alguna manera la vida encuentra la forma de captar tu atención, ¿no? Y decirte, hey, es como el dolor en el cuerpo, que te está diciendo el cuerpo, hey, pon atención en esta parte, ¿no? Necesito que ponga atención en esta parte, en el riñón, no sé, en el pulmón, en el corazón. La vida es lo mismo. Te da donde más te duele, pero es porque necesitas trabajar en esa
parte. En Es esa que parte de tu si vida. no, así es el ser humano. Está muy interesante. Si no duele, si no hay dolor, no hay sanación. El dolor es el mejor maestro, ¿no? Decía Bowser en la película de Super Mario Bros. Es que si tú te pones a pensar, está muy filosófico esto, pero ¿cómo tú sientes que una herida está sanando? ¿Cómo te das cuenta que está Sigue sanando? doliendo, ¿no? Sigue doliendo. Exacto. Sientes. Entonces, el dolor te viene a recordar que todavía hay una herida. A ver, repite eso. El dolor. El dolor te viene a recordar que todavía hay una herida, porque ya la herida, una vez trabajada, ya no duele. O sea, sabes que está ahí porque queda la cicatriz. Claro. Y a veces es una cicatriz emocional o psicológica, pero ya no te mueve igual porque ya está trabajada, pues, ya está cauterizada o lo que sea. Qué interesante. Para mí, amor, el duelo, la verdad, ha estado conmigo toda mi vida. Yo, pues, crecí de una manera en la cual fue uno tras otro. Ahorita voy a ilustrar un poquito más el tema. Pero sí ciegamente creo que cada duelo te va preparando para uno más fuerte en la vida. Como tú dijiste ahorita, nada es por accidente, nada es coincidencia. Todo está de alguna manera escrito o estructurado para en pro de tu evolución en esta reencarnación de esta vida, ¿no? Entonces sí creo ciegamente que analizando y reflexionando los últimos meses, cómo se han dado las cosas cronológicamente hablando en mi vida, cada duelo me fue preparando para un madrazo más fuerte. Al principio, pues, yo no he tenido muchas pérdidas de seres queridos a lo largo de mi vida, gracias a Dios. Las he tenido, ¿verdad? Y no por lo que estoy diciendo los hace menos a las personas que nos fueron, no. Sino a lo que me refiero es, pues a lo mejor estaba muy pequeño. A la edad de 11, 12 años pierdo a mi abuelo. Mi abuelo, el papá de mi papá, fue la primera persona que me tocó experimentar cerca de mí. Tenía un apego con él, pero no algo tan fuerte que me traumara, ¿no? Pero ya registrabas que... Ya registraba, pues tenía 11, 12 años, ¿no? Ya empezaba a ir a la secundaria. Después de ahí, al año y medio, fallece un tío mío. Ese sí fue el que sí me empezó a pegar un poco más, o me pegó más fuerte. Un tío mío, Raimundo. Él era, no voy a decir mi tío favorito, pero es con el que más relación tenía. A esa edad, a los 12, 13 años, ¿no? Con más conexión, ¿no? También. Exactamente, y sus hijos, mis primos hermanos, que les mando un abrazo muy grande, los amo con toda mi alma. Los amamos. Están en Guadalajara. Pues al verlos a ellos perder un padre, oye, está canijo, ¿no? Entonces esto sucede también. Mi abuela, la mamá de mi mamá, fallece ya eso en las épocas que te conocí a ti. Ella fallece de cáncer. Entonces, a lo que yo me refiero es que no han habido pérdidas en mi familia nuclear, ¿no? Un madrazo muy fuerte como otras personas les ha tocado vivir. Hay gente que ha perdido un hijo, un marido, hermano, hay gente que un hermano, un padre, una madre, es diferente, ¿no? Entonces en mi núcleo no me ha sucedido nada hasta los 36, 37 años de vida. Pero si hablamos de este episodio, que no nada más es enfocarnos en duelos de pérdidas de seres queridos, sino efectivamente un duelo puede ser perder un trabajo que tú querías. Un duelo puede ser ese emprendimiento que no se dio como tú querías. Un divorcio, lo que tú estás comentando. Hay muchos tipos de duelos. Creo que estamos pasando por duelos todos los días. Hasta un pensamiento. Por medio de meditación puedes duelar. A mí en lo personal me ha tocado llorar, amor. Llorar en meditación. Está muy interesante. De hecho, la meditación es una técnica para actores y actrices, donde antes de empezar el acto, meditan y se meten al personaje, y también cuando tienen que llorar, ellos meditan y piensan en situaciones que pasaron para volver a regresar a ese lugar y poder como generar esa emoción, vamos a decir. Estoy de acuerdo. Con la mente tú puedes, el ser humano tenemos el don, literalmente, de proyectar lo que querramos. Con la mente es el mejor constructor, le voy a llamar, o materializador, si existe esa palabra, de cualquier cosa. Puedes ir a cualquier escenario, puedes crear cualquier escenario. O sea que lo que tú estás diciendo es que también el duelo es muy psicológico, es como tú lo quieras tomar y ver en el momento también A mi punto de vista, el duelo, a mi punto de vista puedo estar mal, pero el duelo es totalmente psicológico, porque es como percibes las cosas. El mundo sigue girando. El mundo no cambia, es lo mismo. Fuera de tu cabeza es el mismo mundo en donde estamos todos plantados, en esta roca que está viajando por un sistema solar a través del universo en una galaxia, ¿no? Pero es como percibes tú la vida, cómo lo sientes. Y el control.
y el control que va de la mano con el duelo, porque efectivamente cuando precisamente le diste en el clavo, creo yo, tú corrígeme, tú tienes un poquito más de estudio conforme a la tanatología y todo lo que tiene que ver con psicología, el momento en el cual sientes que pierdes control de algo, comienza un semiduelo. ¿Sí estoy en lo correcto? Entonces también tiene mucho que ver, está correlacionado. El duelo que me tocó vivir cuando dejé el béisbol, la carrera de béisbol, eso fue algo muy difícil para mí, la verdad. Pues tantos años que me tomó llegar a ese nivel, tantos años de sacrificio, literalmente sacrificios. Yo soy mucho de rock. Una de mis bandas favoritas cuando crecí es Blink 182, una banda de rock muy famosa en los 90s y 2000s. El primer concierto, amor, que hubo en México, creo que fue en la Ciudad de México y en Monterrey. Y mis papás me iban a regalar el boleto para yo ir al concierto de Monterrey. En Monterrey, eso era histórico. Para mí era, olvídate, yo tenía, no sé, 15, 16 años. Pero justo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Siempre la vida es hermoso. Yo le llamo... Lo veo es un videojuego. Es sarcástico. La vida tiene... se divierte con nosotros. Nos aprieta poquito, pero no nos ahorca. Tiene sentido del humor. Nos quita. Tiene sentido del humor. Está muy interesante. Es como ese cómico sarcástico pero está de tu lado, no es maldito. Como una sátira, pues. Éndale. Está de tu lado, no es maldito. Se divierte un poquito contigo. Te arroja un hueso y luego te lo quita y luego te da uno más grande con carne inclusive. Está muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en las fechas de ese concierto, creo que el mismo fin de semana, la misma semana. A la misma hora. Era el torneo nacional de selecciones del estado. Y esa iba a ser mi primera vez en una selección nacional. Fíjate cómo son las cosas. Entonces... dije yo tomé la decisión a dónde quiero ir. Sí, o A o B, pues. Y fui al béisbol. Eso para mí fue dije, no manches, entonces sí, yo quería perseguir una carrera de profesionalismo. Entonces, volviendo al tema, el yo dejarlo me pudo mucho, amor. Tengo yo mis razones. Creo que ya lo he trabajado más en los últimos años, pero llegó un punto hace años donde entraba yo a un estadio de béisbol profesional y veía a mis ex compañeros jugar enfrente de mí en Liga Mexicana, Liga del Pacífico todavía. ¿Y por qué? Pues son de mi edad, ellos se quedaron jugando, ¿no? Y yo digo, oye, pues yo pudiese estar ahí. ¿Qué pasó? ¿No? Y después platico conmigo mismo, reflexiono, internalizo y digo, a ver, espérame, ¿por qué estás sintiendo esto? A ver, reflexionemos, pensemos. ¿Eso era parte de lo que tú querías? ¿Tú quisieras estar ahí? Fíjate la vida, fíjate lo que conlleva, no nada más el sueño, lo que estás viviendo ahorita emocionalmente, ¿no? Al ver todo esto, la nostalgia, la ilusión. ¿Qué realmente querías? Y digo yo, ok, perfecto, sí, no era parte de mis planes, no lo quería, tomé una decisión con responsabilidad, seguimos, ¿no? Y eso te dice lo que tú dijiste, si todavía duele la herida, es porque se está trabajando, ¿no? Pero todavía sigue abierta, ¿no? Entonces en ese entonces todavía estaba así, pero ya tengo años que lo siento menos. El duelo, amor, de nuestras despedidas. Sí, eran épocas muy difíciles, amor, cuando ya estábamos de lejos tú y yo. Nos veíamos cada 3-4 meses. Ese sentimiento, amor, y todavía lo puedo sentir. Ese sentimiento de que tú me llevas al aeropuerto o yo te llevo a ti, porque tú te vas a regresar y yo me voy a regresar, ¿no? Y ese abrazo, ese beso, ese sentimiento de saber, no te voy a volver a ver en 3 o 4 meses, o a lo mejor en 6. Y que otra vez a la rutina del teléfono, ¿no? Otra vez a la rutina de las videollamadas en el Skype. Era bien difícil. La neta se sentía bien feo. Pero como dijimos ahorita, cada duelo te va preparando para cosas más grandes que vienen en la vida. La vida no te puede, y siempre lo he dicho, la vida no te puede subir a un nivel más arriba si no estás a ese nivel espiritual y conscientemente. ¿Por qué? Porque vas a volver a caer. Por eso es que muchas personas que llegan y tocan la fama, pero en su conciencia no hay abundancia, o sea, tienen abundancia material, pero la abundancia en el cerebro, en el corazón no está al mismo nivel. Eso se esfuma, se lo acaban. Y de hecho estoy leyendo ahorita un libro que se llama no sé si le pusieron El Gran Salto en español, se llama The Big Leap. Sale un pececito brincando de una pecera pequeña a una pecera grande así en el aire, ¿no? Está muy interesante. El ángulo está muy interesante. No sabes si va a llegar el pez o no. Sí. Está muy interesante ese libro y habla precisamente de lo que estás diciendo, amor. De que a veces cuando subes a un nivel, te ganaste la lotería, agarras ese trabajo que tanto esfuerzo tuviste que hacer para llegar, ¿no? Encontraste el amor de tu vida. Algo muy grande que sucedió, nuestro subconsciente automáticamente nos sabotea para regresarnos a donde estábamos antes.
y por eso perdemos ciertas cosas. Está muy interesante. Esas épocas de amor a distancia fue muy difícil, pero fortaleció nuestra relación, amor. Todos tenemos un camino por recorrer. A veces es difícil, a veces no tanto. Lo importante es comprender que tú eliges cómo vivirlo. Siempre existen formas más conscientes y más claras de avanzar. Por eso creamos el Despertar Supremo, un taller en línea grabado para vivirlo a tu ritmo, desde donde quieras y las veces que necesites. Diseñado para ayudarte a despertar tu conciencia y vivir con más presencia y paz. Encuentra el enlace en la descripción de este episodio o visita nuestro sitio oficial www.comunidadenapertura.com. Recuerda, uno crea la realidad que vive y siempre se puede transformar. Sí, claro, todos los duelos que, tanto los tuyos personales como los míos personales y los colectivos, híjole, mi amor, nos han dado mucha fuerza, mucha habilidad. Hasta apenas este año yo creo que lo he sentido ya más sólido. Inclusive antes era de que salíamos de viaje, porque también el viajar es duelas, porque eso no lo habla mucha gente, pero está la depresión, claro, posviaje, ¿no? Sí. Que llegas y dices, tú, no manches, sí, allá todo bien ordenadito, bien limpio, y aquí está todo un desastre. En fin, entonces quiere decir que es mental. Tú misma te contestas la pregunta que me hiciste ahorita. Sí, pero yo creo que también eso te viene a decir mucho, ¿no? A cuestionarte, oye, a lo mejor tú quieres estar en otro lugar, a lo mejor tú quieres otro estilo de vida, a lo mejor ese trabajo que estás regresando, cuando dice la gente, regreso a la realidad, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál quieres que sea tu realidad? Pero sí también hay que aprender a vivir el momento. La vida es de momentos. Sí. A veces, a lo mejor tuviste un tiempo muy chido, te la pasaste increíble, que se quedó en tus memorias. Pues no te quieres ir, pero nunca les ha pasado que ya después de unos días como que baja la euforia. Como que, ay, como que ya tengo ganas de hacer otra cosa. Entonces nunca estamos conformes. Hay que gozar el momento. Hay que aprender a aterrizar al presente, ¿no? Y es que precisamente ese es uno de los fundamentos del duelo. O sea, entender que así como vamos a tener momentos bonitos, eufóricos, esos viajes, esas bodas que son ya festivales, ya son de 3, 4, 5 días, pues vives todo en euforia, ves a mucha gente que no ves mucho tiempo, generas memorias. Y ya eso ya fue de ese momento. Sí, ya pasó. Pero ahora ya tu momento es, pues sí, o sea, regresar a tu rutina, lo que sea, pero por eso, en tus rutinas y en tu vida diaria o tu estilo de vida, necesitas incorporar cosas que te llenen de vida, porque si no, ahí es donde está ese duelo, ese fregadazo, ¿no? Al concreto, así. Porque ahí yo creo que es una red flag, es una bandera roja, sí, que te dice, oye, claro, o sea, pon atención, hay algo que no te está gustando, algo ya no estás cabiendo en algo. Y ese también es un duelo, te digo, el duelo de la identidad, ¿no? De esa crisis existencial que muchos tenemos. Y que más nos sucede a estas edades, ¿no? Ya de los 30 en delante, como que empiezas a sentir de todo te muchos despertares, muchas cosas, ¿no? Y como digo ahorita, me fue preparando la vida, cómo va agarrando, te va dando el hueso indicado, amor. No te da un hueso tototote para que no te lo termines y te quebres las muelas, ni te da un hueso tan chiquito que te lo acabes rápido. La vida es tan sabia en ese aspecto. Como que va formando callo. Exactamente, porque durante nuestro noviazgo esos duelos me fueron fortaleciendo para cuando dejo de jugar béisbol, ahí está un duelo, pasan años y después nos venimos a Estados Unidos a vivir en el 2018 más o menos. Ese fue un duelazazazazo increíble en mi vida, amor. O sea, hablando de mí. Porque el dejar a tu familia. ¿Qué perdiste? Pero está muy interesante porque ya había dejado mi familia o mi hogar antes. De la misma manera, qué curiosa la vida. Qué curioso. Cuando tenía 17 años, al venir a Estados Unidos a jugar béisbol, al estar acá, yo dejé mi hogar también y vine a un país nuevo, con una cultura nueva, en un idioma nuevo, todo nuevo culturalmente hablando. También lo vuelvo a hacer de grande, pero el duelo se vive diferente. Ese tema es importante. Depende a tu edad, depende la situación de vida, depende a tu estatus espiritual, por así decirlo, si es un punto.
el duelo se vive distinto. Es como la percepción. Cada quien tenemos percepciones distintas. Y en la etapa de vida, en el proceso de vida, se van viviendo los duelos distintos. ¿Y cuál fue la pérdida ahí? O sea, ¿cuál fue? ¿Qué sientes Dejo tú? todo mi apego a mi familia, porque yo siempre fui muy apegado a mi familia, lo sigo siendo. Siguen siendo. Entonces, ese apego muy fuerte y muchas otras cosas más que he comentado en otros episodios, fue algo que me lastimó muchísimo, pero sabía que era por un buen propósito. Creo que eso es importante mantener en la mente cada vez que pasas por un duelo. Oye, ¿qué propósito tiene esto? Voy a estar bien, es para bien, no es para mal. La vida nunca, y esto escuchen, es importante, la vida nunca nos va a dar algo que es para afectarnos, por más que no tenga sentido en el momento, en el presente. Pero fíjate, digo, ahorita tantas cosas que me encantaría preguntarle a mi suegro, ¿no? Pero yo creo que en paz descanse. Una de las cosas, mi amor, definitivamente es que tu papá también vivió un duelo, porque él se había formado esta idea de que su hijo el mayor iba a quedarse siempre al frente de su negocio, y cuando tú decides venirte para acá y dices adiós a eso por tú buscar algo propio, sí, pues también, ¿no? También tu papá vivió ese duelo. Fueron también, muchas cosas. Eso que tú comentas, el dejar mi familia atrás, mis amistades, mis memorias, la ciudad que me vio crecer, nuestra vida allá. Allá nos casamos, sí, allá hicimos ¿Teníamos amistades. ¿Qué? 7 años de casado? 7 años. No, 5 o 6 años. Sí. Pero bueno, es toda una cosa, ¿no? Pero vean cómo estoy conectando la línea cronológica. Te va preparando la vida desde pequeño con duelitos o cositas para cuando viene el madrazo lo puedas soportar. No te va a dar algo, como dicen, Dios aprieta pero no ahorca. Uh-huh. La vida nunca te va a dar algo que no puedas tú navegar, sí, que no puedas tú afrontar, ¿no? Ya estando de este lado, los duelos continuos de emprendimiento, amor. Los duelos continuos de emprendimiento, de buscar aquí, buscar allá. Siempre me ha gustado estar activo, pero como todas las cosas tienen un propósito. Y lo quiero decir abiertamente para la gente que está pasando por lo mismo. Ya pasé por ahí muchísimas veces. Si estás emprendiendo algo y no te está dando, y si tú sientes, porque una cosa es utilizar la cabeza, lo lógico, el ego de este plano, y otra cosa es aprender a utilizar tu intuición. Sí, claro. Y lo que tus guías o tu subconsciente te está diciendo. Es muy importante leer libros o escuchar pláticas para poder procesar esto y poder aprenderlo. Es muy distinto cuando razonas y dices, es que por aquí no es, a cuando lo sientes. Sabes que este emprendimiento no es lo que, no lo estoy sintiendo, no es lo que es, no es, y está bien. Porque mucha gente, muchos gurús de negocios te dirán, no, pues que tú tienes que seguir y tienes que darle toda tu vida hasta que se dé y visualización. ¿A costa de qué, no? ¿A costa de qué? Exactamente, también. Visualización, manifestación y que un sueño. Créanme, eso lo he vivido muchísimas veces y lo he leído. Perdón, mi francés, un chingo de libros, he tenido procesamientos con muchísima gente del medio. Ese tema del emprendimiento es mi núcleo, es mi identidad, sí, te ¿no? encanta, sí. Lo digo con muchísimo amor. Pero también es muy importante aprender a identificar cuando es por ahí y cuando no es por ahí. Es una intuición. Es que, ¿sabes qué, amor? Y va mucho a la par también, como te digo, del duelo. La claridad. También es parte cuando de los factores. Tú estás queriendo hacer algo, no es lo que estás haciendo que a lo mejor está mal. Es cómo lo estás haciendo. De qué manera lo estás haciendo. A costa de qué lo estás haciendo. Y creo que algo, aunque tú seas muy bueno en algo y sea lo que tengas que hacer, de tardarse 3 años se puede tardar 7 años. Y eso se refleja mucho, mi amor, el proceso personal. ¿Qué tanto estás trabajando en tu persona? Porque de verdad es abundancia. Entonces el duelo, amor, te viene, como te digo, a recordar. Te va a quitar algo. O sea, la vida te va a quitar, te va a poner, te va, ¿no? Porque también el duelo no solamente es perder. O sea, a veces es cambios. Estoy de acuerdo. Se agregan cosas a tu vida y también tienes que saber navegar y adaptarte a los cambios, incluyendo tus cambios como persona, porque a lo mejor ayer querías una cosa y hoy quieres otra, y también eso hay que saber dejar ir. Tú me enseñaste algo muy interesante. Si ese emprendimiento no se alinea con tus planes futuros, me refiero a tu estilo de vida que estás buscando. Y cuando digo estilo de vida, no se malinterpreten, don't get it twisted, como dicen aquí los gringos. Tu estilo de vida no tiene que ver con el dinero nada más. ¿Quieres ser padre de familia? ¿Quieres estar casado o casada? ¿Quieres viajar por el mundo? ¿Quieres ser millonario?
¿Quieres tener un negocio? ¿Quieres tener 15 negocios? ¿Cómo quieres que se vea tu día? ¿Cómo quieres verte en el futuro? Y en base a eso, armas un plan empresarial de atrás para adelante, ¿no? Pero eso es tema de otro episodio. Está muy interesante, pero los duelos, amor, de emprendimiento me fueron formando y me fueron dando claridad, lo que tú dijiste ahorita. Claridad. Cada emprendimiento, cada falla te da más claridad y te da más intuición, te da más experiencia, conoces a las personas adecuadas, pules las habilidades adecuadas para el siguiente paso que viene y te va formando la vida, tanto espiritual como en y qué valiente también, amor. O sea, el también poder voltear hacia atrás. Porque también a veces nos enfocamos tanto en el presente, lo que estamos haciendo ahorita, y no volteamos a ver que hemos intentado tantas veces y que también eso es valor. Exactamente. No cualquier persona se intenta cosas. No. Es de valientes el que te valga gorro lo que la gente piensa. Que te valga gorro lo que te dicen tus amigos, conocidos, familiares. Son tus planes, es lo que tú estás buscando. Aquí no hay correcto ni incorrecto, es lo que tú sientes y que seas feliz. Y que no le des el beneficio a alguien más, sea familiar o no familiar, de controlar tu futuro. Tienes la habilidad para hacer lo que tú quieras. Es un cliché muy quemado, pero si pudieras ver todo lo que me ha tocado ver, lo entenderías. Tienes todo el mundo por delante, tienes que darle para adelante. Y ya para pasarte el micrófono, amor, los duelos, vamos hablando de los duelos, cómo te van forjando, te van fortaleciendo. Llega el chingadazo más fuerte en mi vida. El madrazo más fuerte fue perder a mi papá. Ya lo he platicado en cada episodio, he hablado de él. La vida me preparó espiritualmente poco a poco para ese madrazo. Eso es un tema muy largo. También sé que ya se alargó un poquito el episodio, pero si te llega un duelo, si te llega un madrazo fuerte, créelo, tienes las herramientas para poder afrontarlo. La vida no te va a dar lo que no puedas afrontar. El duelo llegó a mi vida primero, cuando yo decidí alejarme de todo lo que me formaba o lo que me sostenía. Y muchas veces es la familia. Y creo que sí, al momento de yo empezar a soltar, se me hizo, o sea, como que yo misma generaba duelos en mi vida. ¿Sí? Yo misma no dejaba que la vida me sorprendiera. O sea, yo misma decía, no, ya con esta persona ya. Y era un duelo porque tomas la decisión y no porque tomas la decisión va a ser más fácil, ¿no? Se va a poner complicado. Creo que una de las cosas en las que caí más así como en el aha moment o me cayó el 20 fue el darme cuenta de entender lo bueno y malo de mi versión vieja y que ya no me servía, que ya no se alineaba conmigo, qué cosas, claro que por supuesto que puedo cambiar, ¿sabes? O sea, si en algún momento fui una persona atractiva, lo puedo volver a hacer. Si en algún momento fui una persona con muchos sueños y locos, lo puedo volver a hacer, ¿no? Y creo que también ese es parte del duelo, o sea, y los retos de salud, obviamente dentro de buscar tu paz o poder navegar este mundo de funcionar, pues uno busca muchas alternativas, ¿no? Algunas bien vistas, algunas no bien vistas, pero pues uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Sobrevives, ¿no? Y creo que eso a mí me ayudó mucho también tener paciencia conmigo, el que un duelo no tiene que ser rápido, no se tiene que ver de cierta manera, tú vas a duelar de una manera muy diferente a mí, pero sí comprender qué pasos hay o qué etapas, en qué etapa estoy, por qué estoy en esa etapa, y yo creo que sanar desde ahí, ¿no? Libros me han ayudado mucho, los procesos terapéuticos, ¿sabes? O sea, hay gente que ha ido a retiros, híjole, hay de todo, ¿no? Para poder como adentrarse a este tema del duelo, pero definitivamente uno de los duelos que más me han despertado es el duelo de mi identidad, ¿no? De quién soy, ¿no? Quién era y quién puedo ser, ¿no? Y quién quiero ser. Las ilusiones, amor, y las heridas de mis relaciones pasadas, creo que fue algo que sí me marcó mucho, porque como que te casas con esta idea de que, y se lo dije a un amigo ayer que estaba hablando con él, estamos hablando de amistades, ¿no? Y me dice, es que son mis amigos de la primaria, que quién sabe qué. Le digo, es que nadie nos dice que es muy natural que tú vas a seguir una vida, esta persona va a seguir otra vida, van a cambiar.
van a tener gustos distintos, preferencias distintas, metas distintas, a lo mejor hasta geográficamente se van a ubicar en lugares distintos y ya no es allí, ¿no? Entonces creo que a mí sí las heridas o estas separaciones que yo también como que fui postergando y también eso te daña mucho, el tener la intuición de que ya no conectas con esa persona y está bien, agradecer si lo puedes hacer. O sea, de que lo puedes hacer, pero decírselo a la persona, y si no se puede decir a la persona, no te dan esa oportunidad, pues tú mismo trabajarlo, ¿no? Y seguir adelante, porque ahí es cuando realmente avanzas. Nadie, o sea, si tú tienes a 2 corredores y a uno está totalmente libre, pues trae el peso normal de su cuerpo. Pero pones al otro y le pones un costal, pues digo, tendría que ser Superman, ¿no? El del costal para poder correr a la misma velocidad, tener mucha fuerza, pero sí te va a atrasar, sí te va a ser una carga mucho más pesada el duelo si no sueltas. Entonces creo que una de las claves del duelo precisamente es eso. No sabes del duelo, aprende sobre el duelo. No sabes qué duelo estás viviendo, identifícalo. O sea, y para llegar a la aceptación, pues lo tienes que trabajar, lo tienes que tratar de entenderlo, tienes que, a veces si no se entiende en lo intelectual, pues simplemente aceptarlo. ¿Cómo se trabaja un duelo? ¿Con un terapeuta? ¿Con un tanatólogo? ¿Cómo trabajarlo? Sí, el tanatólogo yo diría que es la persona más adecuada porque es la persona especializada en el proceso de un duelo. O sea, el que te va a explicar bien los procesos, porque también el duelo tiene mucho que ver con las creencias, ¿no? La religiosidad, ¿no? Cómo es que tú duelas la partida de una persona. A lo mejor tú valoras mucho el cuerpo de la persona y hay religiones que no, que es el alma solamente, el cuerpo es simplemente un cascarón, ya se quedó aquí, ¿no? Claro. No trasciende. Entonces, eso tiene mucho que ver. Hay una línea muy delgada, se necesita mucha prudencia, mucho tacto para adentrarte al proceso de duelo de una persona, porque entras a la vulnerabilidad. Creo que la vulnerabilidad, amor, de las situaciones de estar a distancia, sí, el quebrantamiento de relaciones profesionales también, porque también como que te compras esta ilusión de que ciertas personas en el ámbito profesional pues te van a ayudar o algo padre van a hacer ahí y no se da porque pues hay personas muy narcisistas allá afuera también y a veces muchos de los proyectos que hicimos, no muchos, ¿verdad? Pero algunos de los proyectos o uno de los proyectos precisamente decidimos ya dejarlo porque nosotros no compartíamos mucho la cultura, ¿no? Y también fue un duelo porque entregas tu vida a ese proyecto y nosotros somos súper entregados, ¿no? Sí. Fue el primer proyecto que hicimos juntos. Fue una bendición. Fue muy buen negocio en su época. Sí, fue una bendición sí. Porque eso nos vino a decir, oigan, pueden hacerlo, pero aquí no es. O sea, nos vino a demostrar que sí podíamos. Entonces, qué bonito el duelo. O sea, tiene esto como bittersweet, o sea, como dulce y amargo. Sí. Azúcar amargo. Sí. Porque te viene y te dice, hey, o sea, no va a ser fácil el camino, pero algo bueno va a florecer de allí, ¿no? Creo que también fallecimientos, mi amor, que han habido, porque yo sí he tenido fallecimientos de tíos, no viví el fallecimiento de una tía muy cercana que me pegó muy fuerte. Después de eso, un amigo, que en paz descanse también, Tony, él, pues yo creo que fue el impacto, ¿no? De ser una persona mucho más joven que yo todavía y ver cómo la vida, o sea, cómo se le consumió la vida. Sí. Ver que él tenía tantos sueños y no los alcanzó a lograr, porque la vida se te va de un día para otro. Entonces creo que para mí me dejó mucho valor de vida, de no te esperes, porque no sabes si hay un mañana, ¿sabes? Y sé que es un cliché, está muy, muy trillado, muy quemado, pero lo que más tristeza da es que las cosas más importantes de la vida son las que más pasamos por... Sí, no las volteamos a ver, ¿no? No las volteamos a ver, exacto, pasan desapercibidas. No les puedes poner un precio. Mi amor, el fallecimiento de tu papá, si me permites platicar un poquito, nadie te enseña, así como no te enseñan a ser papá, no te enseñan a ser hermano, no te enseñan a... Claro. Creces como intentando entender este proceso desde que está uno niña y uno va a los velorios de la gente y tú aprendes de que el apoyar a una persona es llorar junto con ella, darle el más sentido pésame, mandar una corona de flores, no, o sea, va más allá de eso, ¿no? Va
en un, oye, aquí estoy cuando me necesites, ¿sabes? Tómate el tiempo que necesites, duela como tengas que duelar. ¿En qué te puedo ayudar? O sea... Sí, porque uno en el duelo a veces quiere estar solo, o sea, respondes de maneras distintas, ¿no? Por eso te digo que el duelo tiene que ver mucho también con la personalidad, o sea, sí, las creencias. Entonces para yo poder acompañarte, porque ni siquiera a veces ayudar, o sea, no es como que yo tenga la solución de algo, es un acompañamiento. Y yo no puedo acompañarte si yo no sé que vas a la izquierda y yo me voy para la derecha pensando que para la derecha es mejor para ti, no. Entonces sí es un constante jalar y empujar, ¿no? De cómo te sientes, cómo estás, en qué te puedo ayudar, cómo puedo aportar, qué quieres dejar de hacer tú y yo puedo hacer para ayudarte un poquito, quitarte un poquito carga. No sé, cómo hacer el proceso un poquito más ligero, probablemente, para la persona. Pero también existe esta dualidad donde pues también tú puedes estar duelando, ¿no? Si es una persona que realmente fue alguien importante en tu vida, como en este caso mi suegrito, que fue como un papá para mí, no solamente yo te conocí ya perdiendo a tu padre, ¿no? O sea, 17 años. Sí. ¿Sabes? De relación y de apego con de esa relación, persona, claro. de apego, Tú estás duelando doble, entonces, por la pérdida de él directa y porque ves a la persona que más amas duelar por una persona, por un padre de esa persona. Eso está cabrón. Sí, amor, el ver a la persona que más amas o de las personas que más amas en la vida sufrir así, las circunstancias que no encuentran un consuelo, pues sí es frustrante. Porque no sabes qué hacer, pues no sabes cómo, si existir, si respirar, si no respirar, si estar, si brindarte ayuda, hacerte un café, quitarme, desaparecerme. No sabes qué hacer, no sabes cómo navegar. Entonces creo que también esto es algo que vamos a incorporar nosotros en el seminario, es cómo abrir diálogo, ¿no? Cómo abrir este espacio en pareja también, donde podamos ser parte, yo pueda ser parte de tu proceso también para poder entender, porque si tú no solamente estás yendo a pláticas, como pasó, ¿no? Y yo no tuviera un trasfondo de lo que es el duelo, entender un poquito las situaciones, pues no voy a poder, voy a estar totalmente desconectada, ¿no? Entonces creo que sí, para mí fue un proceso muy fuerte, un duelo que todavía lo estamos viviendo. Apenas hace 2 días, ¿no? Tu papá cumplió un año de aniversario luctuoso y como sí, el ambiente, la energía, los pensamientos se tornan un poquito raros, pero qué bonito volver a sentir su presencia, no, pero sí, mi amor, o sea, esto de navegar el duelo en pareja trae muchos cuestionamientos también, trae muchos desequilibrios y creo que es donde muchas parejas se pierden, amor. Hay divorcios, separaciones, mucho daño emocional porque tampoco no entendemos que la persona no está queriendo invadir tu espacio o imponer cómo sanar, sino que también la persona está tratando de sobrevivir y de sobrellevar la situación. También te das cuenta en el proceso que está la otra persona, o sea, en este caso yo, por ejemplo, yo tenía muchas cosas que trabajar y el proceso de tu papá a mí me vino a ayudar mucho, ¿no? Y yo sé que a lo mejor no se va a escuchar bien lo que voy a decir, creo que te lo he dicho siempre con mucho cuidado, pero cuando pasa algo en tu vida y logras verlo como una bendición, yo creo que ya ganaste ahí. O sea, cuando dentro de una pérdida, dentro de una tragedia, lo que sea que pase en tu vida, un desequilibrio, un cambio, si lo ves al revés, si lo ves, esto sucedió para todo esto que va a venir, sí es muy distinto, te cambia todo, tú te sientes mejor. No, en fin. El replantear, ¿no? El replantear esa pérdida, es lo que decía ahorita al principio. Literalmente todo lo que nos sucede en la vida, por más catastrófico, por más maléfico que se pueda percibir, es para bien de uno, es para la evolución de uno de esa versión que viene en el futuro, ¿no? Y ¿sabes qué, amor? También algo muy importante, sobre todo cuando te dije yo que yo también estoy duelando lo de tu papá, porque obviamente había una relación con él. Nos compramos esta idea que la persona directa, o sea, en este caso tú, que fue tu papá, es el único que tiene el derecho de duelar. O sea, yo no... ¿Cómo?
¿cómo voy a estar yo? ¿Qué voy a sentir yo? O sea, ¿quién me creo como para decir que a mí me va a doler más que a ti? O sea, no, tampoco no es como me va a doler más. Pero sí me entiendes, o sea, no entendemos que también nosotros tenemos el derecho de duelar. O sea, y también la persona número uno que está duelando directamente, pues sí abrir este panorama, ¿no? Claro. De no solamente soy yo en este proceso, no solamente es mi familia, no solamente somos nosotros, sino ustedes, tú también y otras personas más, ¿no? Entonces, sí es un duelo personal o también es colectivo, ¿no? Y creo que esa parte me ayudó mucho a salir adelante y ver el duelo desde otra manera. Mi amor ha crecido hacia ti. O sea, yo he visto muchos procesos de duelo en parejas y definitivamente es un parteaguas para muchas personas donde ya hay separación, donde se dieron cuenta que no existe ni siquiera esta conexión para yo poder duelar junto contigo, ¿no? Y vivir todos los procesos que se vienen con ese duelo. Cambios en empleos, inestabilidades financieras, inestabilidades emocionales, inestabilidades de identidad, inestabilidades en la relación. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Lo que queríamos ya no lo queremos, ya no se alinea con nosotros, ¿no? Esa readaptación. Hijo de la fregada, sí, o sea, es todo un viaje, ¿no? Pero sí, mi amor, mi amor ha crecido por ti. O sea, yo ahorita me siento más sólida, sí tengo más tolerancia. Entiendo que si tienes alguna reacción, o sea, tengo que entender o dialogar o preguntarte qué es lo que está causando eso, ¿no? Y poder darte ese espacio cuando lo necesites. Entonces sí, definitivamente me ha dado un poquito más de claridad conocerte y cómo navegar la relación. El duelo, como lo dije ahorita al principio, o te amarga o te hace mejor. El trabajo en equipo que hemos tenido tú y yo, como tú lo dijiste, ha sido algo muy bonito, imperfecto, como lo dijimos en los... Sumamente. En los spots. No sabemos a veces ni lo que estamos haciendo. Como lo dijimos en los spots del comercial de lo del seminario que vamos a hacer, pero ha sido imperfecto, pegadas aquí, rompecabezas aquí y acá, pero siempre con la frente adelante, siempre con fe y altas esperanzas para las cosas. Y siempre hay, para gente que piensa de esa manera, siempre hay intervención divina. Y no tiene nada que ver con religión, va más allá, porque hay muchas cosas que no están en nuestras manos, no tenemos control. Aprendí que cuando uno tiene un duelo muy fuerte, te paras, amor. Viene depresión, viene ansiedad, incertidumbre, te paras, te frenas. Pero el antídoto para eso, la medicina para pararse, es movimiento, es continuar, es moverse como se pueda mover con las poquitas energías que nos quedan, seguir moviéndose hacia adelante, obviamente. Un día a la vez. Piensen, inclusive, esto lo he dicho antes, en el agua. El agua, que es un factor de vida principal, ¿verdad? El agua estancada es agua muerta. El agua tiene que correr para que tenga vida. Lo mismo es en la depresión de uno. Cuando uno se queda frenado, tienes que seguir moviéndote. Movimiento es vida. Movimiento es vida. Movimiento es vida. Síguete moviendo como puedas moverte. Y un factor muy importante, amor, en cualquier duelo que estés pasando como persona, incluye a tu pareja en ese duelo. Sí. Incluye a la persona, porque esa persona te está viendo sufrir a ti. Esa persona sufre más al verte sufrir a ti y no saber cómo es tu sufrimiento o de qué es tu sufrimiento. Entonces, si te enclaustras en tu propio mundito, creyendo que no vas a afectar a nadie más al no platicar de tus problemas, tu lenguaje corporal, tu lenguaje, lo que dices, tu energía, manifiesta muchas cosas, demuestra muchas cosas. Entonces se van a dar cuenta, el ser humano es inteligente en ese aspecto. Involucra a tu pareja. Oye, mira, amor, tengo este problema, así, así. No he visto salida, pero que sepas que todo va a estar bien, voy a estar bien. A las personas que quieres y que te quieren, porque no solamente la pareja, o sea, creo que también uno se aleja. Precisamente hace ratito le acabo de hablar a una amiga y le dije, o sea, discúlpame, la verdad es que no hay justificación, pero sí la hay. O sea, me alejé porque no estaba emocionalmente disponible. Y creo que eso es lo que pasa en un duelo. No estás disponible emocionalmente y creo que también hay que comunicarlo. Habrá personas que ghostean y que no te dicen nada y también hay que respetar. Totalmente. Del otro lado también. ¿Cómo yo tengo que pensar o ser cuando la otra persona está viviendo un duelo y no necesariamente tengo información?
Totalmente. Entonces es como simplemente mandar un mensaje, oye, no sé qué estés pasando, pero no estás solo, sola, aquí estoy, en lo que yo pueda ayudarte. Simplemente si es acompañamiento, pues hacerlo, ¿no? Y el involucrar también a tu pareja en tu duelo fortalece también la relación. No nada más como individuos, sino como relación, ¿no? ¿Algún libro que quieras recomendar o algún episodio de podcast o algo, amor, para cerrar el episodio? Pues el episodio número 5, que habla de la vulnerabilidad, la verdadera trascendencia en pareja de nuestro podcast, el mejor de parejas, Apertura Podcast, habla precisamente de que al momento que tú decides ser vulnerable, pues no hay manera de evitar el duelo y que se viva en pareja, ¿no? O sea, va a salir esos momentos de llanto, van a salir esos momentos de enojo, van a ser esos momentos de confusión, ¿no? Esos momentos eufóricos, ¿no? Y ¿sabes, amor? Una de las cosas más bonitas de vivir el duelo con una persona es volver a ver que esa persona le llega a la vida, amor. Yo creo que una de las cosas más importantes, amor, fue eso. El que yo te veía sin vida y al momento que algo, una comida, una experiencia, una vista bonita, una visita de alguien, te daba esa sonrisa o esa vida, como que para mí, o sea, ta madre, dame 20, ¿no? O sea, quiero, para mí eso es alimento a mi alma, el verte así, el verte, Totalmente. después de ver a una persona vivir como sus momentos más oscuros y ver que la persona puede volver a sacar la cabeza y respirar, te da esperanza. Es algo muy bonito. El duelo nos ha cambiado para bien. Exacto. Yo les quiero recomendar 2 libros. Uno que le recomendé a mi madre cuando envió de la autora Gaby Pérez Islas. Se llama Convénceme de vivir. Yo este libro no lo he leído personalmente, pero tú me recomendas a esa autora, amor. Es una autora también muy, muy reconocida en el tema de la tanatología en Latinoamérica. Y le compré ese libro a mi mamá por audiolibro. Y fue increíble, fue un cambio increíble en la actitud de mi madre. Están hablando de una persona que tuvo, pues, literalmente codependencia con mi padre durante más de 40 años. Estaban juntos todo el tiempo, de aquí para allá, de acullá, nunca se despegaban. Y de repente, pues, de una manera rápida y trágica, perder a tu compañero de vida, no es nada fácil, ¿no? Entonces ese libro le ayudó muchísimo a mi madre con su duelo. Se lo súper recomiendo para ustedes, con la aceptación y la muerte de un ser querido. Y yo les recomiendo un libro que a mí en lo personal me ayudó mucho con mi duelo, amor. Es un libro más espiritual, es un libro para gente que realmente comprende la espiritualidad y está abierta a temas más abiertos, va muy fuera de la religión. Ese libro se llama Destino de las Almas, del autor Michael Newton. Este libro a mí me cambió la perspectiva completa de la vida en general. Increíble, increíble libro. Entonces este libro habla de vidas pasadas, habla del viaje de las almas, qué sucede cuando el alma deja el cuerpo. Está muy interesante, se los recomiendo muchísimo. Y pues bueno, los dejamos con la frase inspiradora, amor. El duelo no se supera, se transforma. Y en el proceso, el amor también cambia. A veces se rompe, otras se reconfigura. Pero cuando se transita con apertura y presencia, puede convertirse en un puente hacia una conexión más profunda. Muchas gracias, nos vemos para el próximo episodio. Bendiciones, abrazos. Bye. Si te gustó el episodio y te dejó valor, déjanos un like, suscríbete y ayuda a otros compartiendo este episodio. Síguenos en Instagram como Apertura Podcast. Aquí encontrarás ejercicios, contenido y tips que te ayudarán a mejorar tu relación en pareja. Gracias y bienvenido a la comunidad.